Bueno, y el día de ayer ya les comentábamos acerca de los 3 candidatos que había elegido el Congreso de la República para finalmente ya cerrar el directorio del Banco Central de Reserva. Hoy ha habido votación, se han aprobado finalmente estos 3 candidatos. Estamos hablando del señor Diego Macera, que es el más joven de todos, por cierto, la señora Inés Choi y también el señor Carlos Oliva. Todos ellos con un currículum bastante amplio, con muchísima experiencia, tanto en el sector privado como en el sector público y en el mundo de las finanzas y de la economía. Y de hecho ese era uno de los criterios que solicitaba, que tenía que prevalecer, es lo que señalaba en esas palabras el presidente del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, ¿no? Un tema de meritocracia, sobre todo en un contexto en donde se necesita reactivar la economía y en donde, como hemos visto, hemos tenido cifras favorables, de acuerdo a sus palabras, se proyectaba un crecimiento del 13%, si se mantenía la producción que vimos en el mes de agosto. Queremos entender a detalle qué tanto va a abonar en materia económica los perfiles de estas 3 propuestas que ya finalmente se han aceptado por parte del Pleno del Congreso. Y nos acompaña Ronald Casana, economista. Muchísimas gracias por acompañarnos en ¿Qué está pasando? Bienvenido. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Para entenderlo mucho mejor y sobre todo las personas que están en casa, no todos somos especialistas en economía y no todos sabemos exactamente a detalle cuáles son las funciones de los miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Por favor, cuéntanos tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias Jennifer, gracias Paola por la invitación. Y bueno, sí, hace unos momentos ya el Congreso aprobó por mayoría los nuevos 3 integrantes del directorio del BCR, ¿no? Directorio tan importante que vemos, ya ayer lo había anunciado ya la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, sobre estos 3 candidatos, ¿no? Diego Macera, Inés Choi y Carlos Oliva. Importante porque son economistas de carrera, son economistas que promueven la inversión, más aún que necesitamos en estos tiempos. Diego es presidente del Instituto Peruano de Economía con amplia experiencia, es pro mercado, entonces por ahí tenemos la idea o la consistencia que vamos a seguir con la política de mayor inversión. Inés Choi es una economista de carrera del BCR, ¿no? A mí me alegra mucho que hayan elegido a Inés porque tiene muchos años, ella salió de la escuela de que hace el BCR, que hace todos los veranos, tiene más de 20 años de experiencia, paseó por todas las áreas del BCR, entonces tiene mucha experiencia y mucho que aportar. Ha sido gerente central de operaciones, ha ocupado el año pasado interinamente de la gerencia general del BCR, conoce ampliamente la metodología del BCR. Y Carlos Oliva, pues, quien actualmente se desempeñaba como presidente del Consejo Fiscal, es la parte que da la estabilidad o da las recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas sobre la política fiscal que va a dar. Y ha sido también ya director del BCR, ha sido ministro de Economía y Finanzas. Entonces, para mí son decisiones muy acertadas que ha tomado el Congreso, que hace mucho tiempo no las tenía en este campo de materia económica. Y que se Pero qué tan importante es. Pero qué tan importante es muy importante, más aún en estos momentos. Recordemos que el directorio se reúne 2 veces al mes aproximadamente, y para ver temas importantes como la inflación, que estamos viendo en estos momentos, de enero a septiembre hemos sufrido una inflación, y ellos son los que ponen o toman las decisiones sobre los mecanismos a utilizar. La fijación de la tasa de interés también. Lo que hace una tasa de interés, en base a ello, inyecta liquidez o retira la liquidez en una economía. Recordemos que en época de pandemia se tomó la decisión de inyectar liquidez tanto a la economía como al sistema financiero, y poco a poco, con subir la tasa de interés de referencia, estamos viendo este retiro de liquidez, ¿no? Ronald, disculpe que te interrumpe. El día de hoy el presidente de la República, CADE, ha garantizado, ha ahondado nuevamente en esta seguridad jurídica que se busca dar a los inversionistas en aras de la reactivación económica. Tener ya estas 3 propuestas ya elegidas por el Congreso, tener en pleno, es decir, un directorio, ¿qué tanto va a abonar a la confianza? Porque finalmente la inversión se basa en esta palabra clave, que es la confianza, sobre todo en esto que tú comentas, todo el impulso que ha dado el Banco Central de Reserva para la entrega de bonos, para la estabilización económica, entre otros puntos. Y de hecho, el señor Julio Velarde lo decía ayer en CADE, ¿no? La inversión para el próximo año va a ser
muy chiquita, por no decir casi nada. Claro, sí, bueno, importante la palabra del presidente, que pueda garantizar que la inversión privada se va a continuar. Todo este año vamos a tener un crecimiento, como dijo ayer el presidente del BCR en julio, vamos a crecer. La inversión privada, es más, ya creció por encima del año 2019. Si bien es cierto, el PBI recién este mes estará llegando a años de prepandemia, el nivel, porque si bien es cierto, el crecimiento es rebote, en parte también ayudado por los bonos que se ha dado, el tipo de política, la inyección que se ha visto por parte del BCR y del MEF. Pero lo importante es, este año la inversión privada sí está creciendo, y eso es lo que va a permitir crecer mucho más de lo que se tenía previsto. Al inicio era 10%, 11, 12, y ahora vamos a crecer 13. El detalle es esta confianza que estamos dando en estos momentos, la confianza que va a dar el presidente para que este 2022 las expectativas de que el crecimiento sea nulo llegue aunque sea 1 o 2% o más. Poco a poco yo creo que vamos a dar señales de estabilidad. Recordemos también que las calificadoras de riesgo a nosotros como país nos ha bajado algunas de las perspectivas en lo que tiene, y ha dado justo ese preciso momento de que el problema más que económico del Perú es político. Entonces tenemos la incertidumbre de que el Congreso se sigue peleando con el Ejecutivo, y más aún hoy día que dieron la posible vacancia del presidente. Yo creo que no es momento, más aún a finales de este año, para que se pueda dar este tipo de comentarios. Lo que queremos es que el Perú crezca, que el Perú tenga la sostenibilidad económica y política, más aún, porque ahora la mayoría cree que solamente la economía va a hacer crecer. La política también influye, y más aún en estos tiempos. Claro, y de hecho, permíteme completar lo que estás diciendo, Ronald, porque esta iniciativa de la congresista Patricia Chirinos, bueno, mejor dicho, Congreso le ha bajado el dedo, porque ya hay un documento firmado por diferentes bancadas, y dice lo siguiente: Congreso de la República acuerda censurar a la tercera vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la República, Patricia Chirinos Venegas, justamente por esta iniciativa, ¿no?, de convocar o de que se debata, ¿no?, una posible vacancia del presidente Pedro Castillo. Es lo mejor que se puede hacer, porque estamos a finales de año, finales donde vamos a dar la confianza. La mayoría hace presupuestos, la mayoría hace empresas. Yo tengo un montón de amigos empresarios. En el mismo colegio de economistas nosotros vemos las perspectivas sobre aquellos inversionistas. Recordemos que inversión no solamente es la gran empresa, es la micro y la pequeña empresa también. Aquel que tiene de repente una bodega, un restaurante, que piensa aperturar otro local. ¿Cómo veo yo las condiciones para poder seguir aperturando mi negocio, para que poder seguir creciendo? Estamos en una época de reactivación donde tenemos que aprovechar. Y hablando, Ronald, justamente de los que tienen grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, los ciudadanos de a pie, una de las grandes preocupaciones también de los ciudadanos de a pie, de este continuo enfrentamiento entre legislativo y ejecutivo. El dólar sube, el dólar baja, otra vez está alto. Ahora que ya se ha conformado finalmente este directorio, ¿qué pasará con el dólar? Lo que teníamos hasta hace un par de días, llegábamos a 3.98, 3.99, hoy día ya estamos en 4%. La idea es que, y por eso es un poco la intervención del BCR. El BCR interviene también en la fijación del tipo de cambio, ¿no? Tenemos un tipo de cambio de flotación sucia, donde el BCR interviene cuando vea subidas abruptas del tipo de cambio. Yo creo que con esta confianza, esta elección de estos tres economistas, yo conozco muy de cerca a Diego y a Carlos Oliva, donde son economistas A1, yo creo que van a garantizar bastante. Yo creo que mañana o los próximos días vamos a tener un poco de la tendencia de baja del tipo de cambio. Ronald, ya hemos hablado de la inflación, de generar confianza, y uno de los desafíos a los cuales también apuntaba el señor Julio Velarde, era al gasto público. La gestión pública, cómo se está invirtiendo y qué tanto está funcionando, porque vemos las cifras regionales, por ejemplo, en las regiones donde no hay un buen uso del gasto público y no se llega a la totalidad. ¿Cuál va a ser el rumbo, las directrices que se tienen que seguir para finalmente ahondar en aras de este gran crecimiento económico que necesitamos post-pandemia? Sí, es lamentable, porque justo las localidades o las ciudades donde tienen más ingresos por el canon
no ejecutan todos sus presupuestos, ¿no? Entonces, el gran problema también, acordemos, es la corrupción. En el Perú tenemos cerca del 8% del PBI a nivel de que se pierde en dinero por corrupción. Entonces, las empresas o las localidades no hacen buena gestión o invierten la mitad y dejan la obra a la mitad porque tienen problemas con el concesionario, con el proveedor, y el problema acá es gestión. El problema no es dinero que puedan tener las provincias o las localidades. El gran problema es la mala gestión que realizan. Puede ser por desconocimiento, por malas contrataciones de profesionales o la corrupción, que es el principal en este caso, ¿no? Lo que comentaba bien Julio era que necesitamos que este gasto, esta inversión que realiza, recordemos que la inversión en total del Perú, de la inversión privada, 80% es privado y el 20% es público. Lo que se quiere es que esto aumente, pero que aumente de verdad, con un gasto eficiente, con un gasto controlado, para que al final pueda beneficiarse la región, recordemos que a más inversión hay mayor empleo. Por lo tanto, el ciudadano de pie va a tener liquidez, va a tener movimientos de dinero, y a través de eso va a mover también la economía. Y mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias, Ronald, por acompañarnos y ahondar en estos aspectos claves, ¿no? El tema de la corrupción, no tener que dar noticias cada cierto tiempo de gobernadores regionales siendo investigados o incluso detenidos, como es el caso del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres. Momento de hacer una pausa. Gracias, Ronald, por acompañarnos. Hacemos una pausa en ¿Qué está pasando? Y regresamos con lo que está pasando en las regiones. Y en este estado se encuentra el río Coata. Gran contaminación. Más detalles después del corte. Recuerden también nuestro número de WhatsApp 993-530850. Mándenos, escríbanos si es que tienen alguna denuncia. TV Perú Alerta. Ya volvemos en minutos. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Cuerpo Médico, ahora en nuevo horario, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Así que vayan preparando sus preguntas, porque hoy abordamos todo eso en Cuerpo Médico. Y este viernes, escaldadura de bebé. Tu salud por encima de todo. Cuerpo Médico, de lunes a viernes.